¿De verdad crees que vales tanto? Tienes suerte de que siquiera te permitamos estar de pie en esta mesa. Ahora toma la cuenta y desaparece. Dylan Prescott se burló su tono goteando diversión propia de los privilegiados, mientras sus tres compañeros estallaban en carcajadas. Raven, la joven camarera negra, se quedó paralizada por un instante, su sonrisa profesional, resquebrajándose en los bordes. Sus dedos se tensaron instintivamente alrededor del portacuenta de cuero que sostenía. Se burlaban de su piel, rechazaban su servicio y creían que el dinero los hacía intocables. Pero no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Dicen que el karma es realmente una avispa. Pero antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo aún más especial reservado para ti. Ahora sí sigamos. El pulso de Raven retumbaba en sus oídos. Una mezcla tóxica de agotamiento e ira justa corría por sus venas. Había soportado un turno doble brutal, casi 12 horas de pie, con apenas el suficiente tiempo para beber agua entre pedidos. Cada paso doloroso, cada sonrisa forzada, tenía un propósito: financiar su programa de enfermería, construir un futuro, más allá de estos pisos pulidos y de estas miradas condescendientes. Pero estos cuatro hombres, Dylan, Spencer, Knox y Reed, no eran simples clientes groseros. Estaban interpretando la crueldad como si fuera una obra de teatro, sus risas resonando en el restaurante de lujo, como si su dignidad no fuera más que entretenimiento de la tarde. «Señor, solo estoy haciendo mi trabajo», dijo Raven, su voz sorprendentemente firme pese al temblor que amenazaba con traicionar su compostura. «Si hay algún problema con su cuenta, puedo llamar a mi gerente para resolverlo». Spencer Whitman, sentado a la derecha de Dylan con su peinado perfecto captando la luz de la tarde que entraba por las ventanas del suelo. Al techo se recostó en su silla con teatral despreocupación. «Llama a tu gerente», dijo, intercambiando miradas cómplices con sus amigos, sus trajes costosos pareciendo armarlos con invencibilidad. «No necesitamos ningún gerente. Nosotros decidimos cuánto queremos pagar. Y ahora mismo…» Hizo una pausa para generar efecto su sonrisa cruel. «Estamos decidiendo, cero». Los otros tres rieron, una actuación sincronizada de desprecio. Knox ajustó su corbata con deliberada indiferencia mientras Reed sonreía dentro de su vaso de agua, los cubos de hielo tintineando suavemente. El estómago de Raven se retorció. Había trabajado sin descanso para mantener a flote a su hermana menor y a ella misma desde la muerte de su madre. Cada propina importaba, cada dólar contaba para libros, renta, supervivencia. Y allí estaban cuatro hombres con trajes que probablemente costaban más que su ingreso mensual, hombres que creían que su riqueza los eximía de la decencia humana básica. «No puedo permitir eso, señor», dijo ella, convocando reservas de valentía que no estaba segura de poseer. Su voz vaciló ligeramente, traicionando el miedo bajo su determinación. «Esto viola la política del restaurante. No puedo simplemente dejar que se vayan sin pagar su cuenta». «Ah, pero verás, querida», intervino Reed Calloway, inclinándose hacia adelante con falsa sinceridad, su voz empapada de condescendencia. «No le tenemos miedo a una camarera. Trabajas aquí para servirnos, ¿no?» Sus ojos viajaron deliberadamente desde su delantal hasta su rostro. La implicación era inconfundible. «Bueno, hemos decidido que tu servicio hoy no vale ni un centavo. Quizás deberías haberte esforzado más». Las palabras cayeron como golpes físicos. No era la primera vez que alguien intentaba disminuirla por llevar un uniforme de servicio, en lugar de etiquetas de diseñador. Pero hoy, después de horas de estar de pie, sonreír con placer, absorber los desprecios casuales que venían con ser una mujer negra sirviendo a clientes blancos adinerados, el peso amenazaba con aplastarla. Miró alrededor del restaurante lleno de actividad, esperando que algún comensal interviniera, que alguien presenciara la humillación y diera un paso al frente. Pero la multitud de la tarde seguía absorta en sus propias burbujas privilegiadas. Ajena al enfrentamiento que se desarrollaba a pocos metros, los sonidos de cubiertos chocando y conversaciones educadas formaban una banda sonora surrealista para su angustia.
El restaurante mismo parecía diseñado para recordar a personas como Raven cuál era su lugar en la jerarquía del mundo. Carilles era uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad, el tipo de lugar donde las reservaciones se hacían con meses de anticipación, y donde un solo plato costaba más que el presupuesto semanal de comida de Raven. El interior era pura elegancia discreta, manteles blancos impecables, candelabros de cristal que proyectaban prismas de luz, sobre los pisos de mármol orquídeas frescas en cada mesa. Las paredes estaban adornadas con obras de arte originales, piezas que Raven reconoció de su curso de historia del arte, pinturas que valían más que todo lo que ella poseía. Incluso el aire se sentía caro, perfumado con flores importadas y cocina francesa. Raven llevaba 8 meses trabajando en Carilles. Desde que la repentina muerte de su madre la dejó luchando por mantenerse a sí misma y a Hannah de 15 años. El dinero del seguro apenas había cubierto los gastos del funeral. Los modestos ahorros que su madre había acumulado se evaporaron en cuestión de semanas entre facturas atrasadas y los gastos escolares de Hannah. Raven se había visto obligada a posponer su programa de enfermería en el colegio comunitario, empujando sus sueños de convertirse en enfermera titulada hacia un futuro incierto. Necesitaba ingresos de inmediato, y Carilles, a pesar de su atmósfera intimidante, pagaba mejor que cualquier otro restaurante de la zona. La ironía no se le escapaba. Pasaba sus días sirviendo mientras los clientes celebraban ascensos, cerraban acuerdos comerciales y brindaban por su éxito con champán que costaba cientos de dólares por botella todo, mientras ella calculaba si podía permitirse la marca genérica de mantequilla de maní ese mes o si tenía que estirar una marca más cara por otra semana. Cada turno era una actuación cuidadosa. Raven había aprendido a hacerse más pequeña, más silenciosa, más aceptable para la clientela que frecuentaba Carilles. Había dominado el arte de la sonrisa deferente, la forma de reír ante chistes que no tenían gracia, la técnica de parecer agradecida por propinas que deberían haber sido automáticas. Se había entrenado para no estremecerse cuando los clientes chasqueaban los dedos para llamarla o la llamaban niña, a pesar de que su placa con su nombre estaba claramente visible. Había aprendido que mesas la agotarían con demandas constantes y que comensales la dejarían de pie incómodamente mientras terminaban sus conversaciones tratándola como ruido de fondo. Pero el dinero. Dios necesitaba el dinero. La matrícula de su programa de enfermería para el próximo semestre vencía en 6 semanas. Había conseguido ahorrar casi la mitad mediante un presupuesto implacable y tomando cada turno disponible. Solo los libros de texto costarían otros $300. Ya había buscado copias usadas, ya había contactado a exestudiantes, esperando que alguien quisiera vender los suyos. Hannah necesitaba zapatos nuevos. Su par actual tenía agujeros en las suelas que intentaba ocultar. La factura de electricidad estaba vencida. El alquiler se acercaba. Cada dólar que Raven ganaba ya estaba asignado antes de que siquiera lo recibiera. Había calculado exactamente cuánto necesitaba ganar en propinas ese día para mantenerse al día. Los 4 hombres de la mesa 12 habían pedido de todo: aperitivos, platos principales, premium, vino caro, postre, bebidas después de la cena. Su cuenta había superado los $300. Incluso una propina estándar del 15% haría una diferencia significativa. El 20% sería mejor. Y ella les había dado un servicio excelente, anticipando sus necesidades, rellenando bebidas con rapidez, controlando perfectamente el tiempo de los platos. Se había ganado esa propina y ahora pensaban no darle nada. Peor que nada, iban a robársela porque eso era lo que era. Robo no solo de dinero, sino de su tiempo, su trabajo, su dignidad. Iban a marcharse riendo. Probablemente irían a algún bar donde contarían la historia como un chiste, adornándola para divertir a otros amigos igualmente privilegiados. Nunca volverían a pensar en ella. Nunca considerarían que su entretenimiento acababa de costarle la posibilidad de comprar los zapatos de su hermana o pagar uno de sus libros. Las manos de Raven temblaron, sus nudillos blancos contra su piel marrón, mientras apretaba el cheque en su mano. «Realmente debo insistir», dijo en voz baja, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia las puertas de la cocina
calculando sus opciones. Si se niegan a pagar, no tendré más opción que llamar al dueño. Knox Harrington, el más imponente de los cuatro con su constitución atlética y sus fríos ojos azules, se rió a carcajadas ante esto. Se inclinó sobre la mesa, arrancó el cheque de sus manos con teatralidad, y antes de que Raven pudiera reaccionar, lo rompió limpiamente por la mitad. El sonido del papel rasgándose cortó el ruido ambiental como un disparo. ¿Sabes qué? Continuó Knox, su voz lo suficientemente fuerte para llenar el comedor. Ya tuve suficiente de este circo. Apretó los pedazos del cheque roto en su puño y los arrojó directamente a los pies de Raven. El papel arrugado rebotó en su zapato y rodó debajo de una mesa cercana. Adelante, llama a tu precioso dueño. Llama al grandioso señor Carile, a ver si le importa. Raven se quedó inmóvil mirando el cheque arrugado en el suelo. El gesto había sido tan deliberadamente irrespetuoso, tan calculado para humillarla, que por un momento no pudo procesarlo. Ya no se trataba del dinero. Se trataba del poder de estos hombres necesitando reafirmar su dominio después de ser desafiados por alguien a quien consideraban inferior. Reed se recostó en su silla, su nerviosismo anterior, transformándose en algo que casi parecía alivio. Que Knox tomara la iniciativa parecía envalentonarlo. Honestamente, ¿de verdad crees que Alexander Carile va a dejar caer cualquier acuerdo multimillonario en el que esté trabajando para venir corriendo a defenderte? Estás delirando si crees que alguien como él se preocupa por los sentimientos de una camarera. De una camarera negra, añadió Spencer, su voz tranquila, pero con palabras que cayeron con un peso calculado. No finjamos que eso no influye en la ecuación. Hombres como Carile tienen que proyectar cierta imagen públicamente. Claro, iniciativas de diversidad, igualdad de oportunidades. Toda esa tontería de responsabilidad corporativa. Pero cuando llega el momento de elegir entre apoyar a una camarera con problemas de actitud o mantener relaciones con familias de buen nombre y del círculo correcto, él se encoge de hombros con elocuencia. Todos sabemos de qué lado se pondrá. Dylan asintió con entusiasmo, alimentándose de la confianza renovada de sus amigos. La firma de mi padre maneja inversiones para la mitad de los multimillonarios de esta ciudad. He conocido a hombres como Carile en galas benéficas, cenas de negocios. Sonríen para las cámaras. Firman cheques para las causas adecuadas, pero en realidad no les importa gente como ella. Ella es reemplazable. Nosotros no. Knox se levantó de golpe su silla, rasgando el suelo ruidosamente mientras se alzaba a toda su altura. Su complexión atlética era imponente, claramente destinada a intimidar. Señaló con un dedo a Raven, su expresión llena de desprecio. ¿Quieres llamar al dueño? Adelante. Toma ese teléfono detrás de la barra y llámalo. Dile que 4 clientes valiosos tuvieron una queja sobre un servicio mediocre y una camarera insolente que no sabe cuál es su lugar. La frase quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Upidity. Una palabra con una carga histórica tan pesada, con connotaciones racistas tan específicas, que usarla era como quitarse la máscara y revelar la fealdad que había debajo. Raven sintió la palabra golpearla como un golpe físico. Sintió los ojos de cada empleado negro del restaurante girar hacia la mesa. Sintió el dolor colectivo de todos los que entendían exactamente lo que esa palabra significaba y por qué Knox la había elegido. ¿De verdad crees que Carile va a tomar tu palabra por encima de la nuestra? Continuó Knox, su voz goteando desprecio. Somos los hijos de socios comerciales, de inversionistas, de hombres que se mueven en sus círculos. Nuestras familias tienen conexiones que se remontan generaciones. ¿Y tú qué tienes? Una historia triste sobre la escuela de enfermería y una madre muerta. Por favor. Las manos de Raven temblaban ahora. No de miedo, sino de una rabia tan intensa que amenazaba con consumirla. La crueldad casual con la que Knox había mencionado a su madre, reduciendo su dolor y sus luchas a munición para su argumento, se sintió como una violación más allá de todo lo que había venido antes. Reed pareció percibir su angustia y sonrió una expresión fría y satisfecha. Eso es lo que pensé. Toda esa indignación moral, todo ese discurso sobre dignidad y respeto. Pero cuando llega la hora de la verdad, sabes que no tienes poder. Sabes que podemos irnos de aquí
Y no pasará nada porque así es como funciona el mundo, cariño. La gente como nosotros no enfrenta consecuencias. La gente como tú aprende a aceptar la realidad. Spencer sacó su teléfono haciendo un espectáculo de revisar la hora. Hemos perdido suficiente de nuestra tarde en estas tonterías. Knox tiene razón. Si crees que Carrie va a materializarse de la nada para defender tu honor, entonces, haz la llamada. De lo contrario nos vamos, y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Los demás comensales del restaurante se habían quedado completamente en silencio. Toda apariencia de comer o conversar había desaparecido. Observaban este enfrentamiento con una mezcla de fascinación e incomodidad. Algunos claramente simpatizaban con Raven. Otros parecían ponerse del lado de los 4 jóvenes, sus expresiones sugiriendo que estaban de acuerdo con la jerarquía que ellos articulaban con tanta brutalidad. Ella miró el rostro burlón de Knox, la forma en que los 4 hombres se habían acomodado en posturas de absoluta confianza, seguros de su inmunidad ante cualquier consecuencia. Dylan retomó el discurso sin perder el hilo. Nuestros cumplidos son el único pago que ella merece. El énfasis en ella cargaba capas de desprecio su raza, su posición, la supuesta falta de valor en sus ojos. Raven sintió el calor subirle al rostro, una mezcla de humillación y furia. No le pasaba desapercibido el lenguaje codificado. Había navegado ese tipo de microagresiones toda su vida. Había aprendido a leer el subtexto en cada mirada punzante, en cada palabra cuidadosamente escogida. Estos hombres no solo se negaban a pagar, estaban afirmando dominio, recordándole cuál creían que era su lugar en la jerarquía. Lo peor era saber que probablemente tenían razón en una cosa al señor Carille. Probablemente no le importaría. Ella lo había visto exactamente 3 veces en 8 meses, siempre desde la distancia. Atravesaba el restaurante como realeza de visita. Intercambiaba unas palabras con el gerente general y desaparecía nuevamente en ese mundo que habitan los multimillonarios, cuando no están condescendiendo a revisar sus inversiones. Hombres como el señor Shan no se involucraban en disputas entre camareros y clientes. Para eso estaban los gerentes, para eso estaban las políticas, para eso estaba diseñada la jerarquía cuidadosamente construida del restaurante, para manejar estas situaciones sin molestarlo jamás. Pero algo dentro de Raven, algún núcleo de acero forjado a lo largo de años, luchando por ser vista, por ser valorada, por simplemente existir, con dignidad, se negó a doblarse. Quizá era el agotamiento volviéndola temeraria. Quizá era pensar en Hannah, en cómo su hermana la admiraba en lo que le enseñaría, si Raven simplemente aceptaba ese trato. Quizá era la voz de su madre, en su cabeza esas incontables conversaciones sobre defenderse a uno mismo, incluso cuando daba miedo, incluso cuando todas las probabilidades estaban en tu contra. Entonces, supongo, dijo ella con la voz repentinamente calmada, casi desprendida, que no les importará esperar mientras hago esa llamada. Atrapó la mirada de Knox directamente, negándose a apartar los ojos primero, pese a que cada instinto le gritaba que retrocediera. Los 4 hombres intercambiaron miradas, su diversión desplazándose lentamente hacia la irritación. No esperaban resistencia. La mayoría de los camareros enfrentados con su riqueza y su poder social combinados ya habrían cedido, habrían absorbido la pérdida aceptado, la humillación, como un costo desafortunado de la supervivencia. Reed abrió la boca para soltar otro comentario hiriente. Y entonces la atmósfera del restaurante cambió. Fue sutil al principio, un cambio en la presión del aire, una ola de conciencia recorriendo el comedor. Las conversaciones no se detuvieron, pero se suavizaron. Las cabezas se giraron casi imperceptiblemente hacia la entrada. Los ojos de Raven se agrandaron al seguir esas miradas colectivas. De pie, justo en el umbral, su figura imponente recortada por la luz del sol de la tarde, entrando por las ventanas, estaba Alexander Carille en persona. El señor Shan, el multimillonario dueño del restaurante, avanzó con una confianza tranquila, su cuerpo musculoso evidente, incluso bajo su impecable traje azul marino. Su camisa azul oscuro estaba desabotonada en el cuello, como alguien que había dejado asuntos más importantes momentáneamente. Su barba estaba cuidadosamente recortada.
Su cabello oscuro perfectamente peinado y su expresión seria, evaluadora, peligrosa, recorrió la sala con la precisión de un depredador identificando a su presa. Los 4 jóvenes se tensaron simultáneamente sus posturas arrogantes, evaporándose en cuanto reconocieron quién había llegado. La mirada penetrante de Sam se posó primero en Raven, captando su expresión angustiada y su postura rígida. Luego se desplazó a los 4 hombres en la mesa, observando sus trajes costosos, su comodidad insolente. El cheque roto esparcido entre los platos. ¿Cuál parece ser el problema aquí? Su voz era calmada, medida, pero cargada con un filo capaz de cortar cristal. No era fuerte, pero aún así comandaba atención absoluta. La crueldad jovial que animaba a Dylan, Spencer, Knox y Reed segundos atrás murió instantáneamente. Spencer se enderezó. La mueca de Reed desapareció. La mano de Knox, que descansaba casualmente sobre el respaldo de su silla, cayó a su regazo. No es nada, señor Carile, tartamudeó Dylan, encontrando de repente fascinante su vaso de agua. Solo un pequeño malentendido sobre... Me gustaría escuchar a la señorita James. La interrupción de Sean fue educada pero absoluta. Dio 3 pasos medidos hacia la mesa, su presencia física llenando el espacio. Raven, el sonido de su nombre dicho con tal autoridad tranquila, con tal respeto inherente, casi la desmoronó. Tomó aire temblorosamente, sintiendo el peso de la atención del restaurante entero, pero de pronto inexplicablemente sintiéndose menos sola que momentos antes. Señor, comenzó su voz recuperando fuerza. Estos caballeros se han negado a pagar su cuenta. Han destruido el cheque y han insinuado que mi servicio, que no merezco pago. Hizo una pausa y añadió con precisión deliberada. Dejaron muy claro cuál era exactamente su problema conmigo. La mandíbula de Sean se tensó casi imperceptiblemente. Sus ojos ya serios se volvieron fríos. Dirigió toda su atención a los 4 jóvenes, y en ese instante, Raven vio romperse por completo su armadura de privilegio. «Caballeros», dijo Sean. La palabra sonó casi como un insulto. Creo que necesitamos tener una conversación sobre lo que sucede cuando faltan el respeto a mi personal. El silencio que siguió a sus palabras se tensó como una cuerda, el tipo de quietud que precede a la violencia o a la rendición. Raven podía sentir su corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que todos los presentes podían oírlo. Los 4 hombres permanecieron congelados, su bravura derritiéndose como azúcar en agua. Pero Reed Callaway parecía incapaz de leer la situación. O quizás su orgullo simplemente no le permitía retroceder sin una última demostración de dominio. Señor Carile, con todo debido respeto, comenzó Reed, su voz intentando sonar casual, pero cayendo más cerca de la desesperación. Creo que han habido un malentendido. No intentábamos causar ningún problema real. Es solo que el servicio fue, bueno, inferior en el mejor de los casos. Señaló vagamente hacia Raven, sin mirarla realmente, como si fuera un mueble en discusión, en lugar de una persona de pie frente a él. Sentimos que era apropiado expresar nuestra insatisfacción. La expresión de Sean no cambió, pero algo en su quietud se volvió más marcado, más peligroso. Su par repitió la palabra plana y fría. Continúe. No era una invitación, era una orden, y Reed, quizá demasiado estúpido o demasiado privilegiado para reconocer la trampa que se estaba tendiendo, caminó directo hacia ella. Mire, estoy seguro de que es una chica perfectamente agradable. Y todo eso, dijo Reed, tomando ese tono particular de falsa magnanimidad que hacía que la piel de Raven se erizara, pero seamos honestos. Lugares como Cariles tienen ciertos estándares, ciertas expectativas. Nuestros clientes, gente como nosotros, estamos acostumbrados a un nivel de sofisticación y profesionalismo que francamente no todos pueden ofrecer. Sus ojos finalmente se posaron en Raven, un vistazo rápido y desdeñoso, que aún así logró transmitir volúmenes. Sin ofender, por supuesto. «No me ofende», dijo Raven en voz baja. Aunque las palabras sabían a ceniza en su boca, sabía exactamente lo que estaba diciendo. Entendía la construcción cuidadosa de su insulto.
No estaba criticando sus acciones, sino su existencia, sugiriendo que alguien como ella, alguien que se veía como ella, no pertenecía a un lugar tan elegante, tan costoso, tan blanco. Spencer Whitman, que había permanecido inusualmente callado desde la llegada de Sam, pareció interpretar el testimonio de Reed como permiso para añadir su propia perspectiva. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión tan falsa y ensayada, que era evidente que había perfeccionado el arte de parecer razonable, mientras decía algo profundamente irrazonable. Lo que Reed intenta decir, señor Carile, es que hemos venido a establecimientos como el suyo toda nuestra vida. Mi padre tiene membresía en 3 clubes campestres distintos. Mi familia ha comido en restaurantes con estrellas Michelin por toda Europa. Sabemos reconocer la calidad cuando la vemos. La mirada de Spencer se posó en Raven con algo parecido a lástima, lo cual era de algún modo peor que el desprecio de Reed. Y también sabemos cuando alguien está, digamos, fuera de su alcance. No es exactamente su culpa. Es una cuestión de origen, de crianza, de aptitud natural para este tipo de ambiente. Raven sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Ahí estaba expuesto sin llegar a ser explícito. La insinuación de que ella era inherentemente inferior que su negritud, su origen de clase trabajadora, su mera presencia en ese espacio de lujo, era de algún modo una afrenta para sus sensibilidades. Estaban envolviendo su racismo en el lenguaje de la sofisticación, disfrazando su desprecio como preocupación por la calidad del servicio y los estándares profesionales. «Ya veo», dijo Sean, con la voz peligrosamente suave. «¿Y qué aspectos específicos del servicio de la señorita James no cumplieron con sus exigentes estándares?» Dylan, percibiendo quizá que sus amigos estaban cavando un hoyo del que no podrían salir, intentó intervenir. «Señor Carile, creo que deberíamos simplemente pagar la cuenta y seguir adelante. Esto se ha salido de control». Pero Reed, envalentonado por lo que aparentemente interpretó como un interés genuino de Sean, siguió adelante. Bueno, para empezar, su uniforme estaba arrugado. No gravemente, pero se notaba. Y hay una forma particular en que los camareros con experiencia se comportan, un porte que viene de años trabajando en establecimientos de alto nivel. Ella tiene esta especie de, no sé, energía defensiva, como si estuviera esperando problemas, lo que crea una dinámica incómoda. «Me pregunto por qué podría esperar problemas», dijo Sean, la ironía afilada como una cuchilla. Reed, aparentemente inmune al subtexto, continuó. «Y francamente, cuando uno paga precios premium, espera personal que entienda la cultura de la alta cocina. Alguien que haya crecido en este mundo, que sepa instintivamente cómo interactuar con clientes de cierto calibre. No es algo que se pueda enseñar. Está en la sangre». Spencer asintió con entusiasmo, aparentemente aliviado de que alguien hubiera articulado lo que él pensaba. «Exacto. Es como cuando puedes notar si la familia de alguien tiene dinero viejo en lugar de dinero nuevo. Hay una facilidad, una gracia natural que proviene de la crianza. Y cuando no tienes ese trasfondo, cuando vienes escalando desde, bueno, de donde sea que venga, ella se nota. No importa cuánto intentes ocultarlo». Las manos de Raven temblaban ahora. No de miedo, sino de una rabia tan pura que amenazaba con consumirla. La estaban diseccionando como a un espécimen, analizando su valor basándose en factores que ella no podía controlar. Su raza, su origen socioeconómico, las circunstancias de su nacimiento. Estaban diciendo en lenguaje cuidadosamente codificado que ella no pertenecía allí, porque no había nacido en el privilegio, porque su piel tenía el color equivocado, porque no había crecido con membresías en clubes campestres y vacaciones en Europa. Lo peor era que una parte pequeña y cansada de ella siempre había sospechado que algunos clientes pensaban así. Lo había sentido en sus miradas prolongadas, en la manera en que hablaban más alto y más despacio, como si quizá no entendiera inglés, en cómo cuestionaban sus recomendaciones pese a su extenso conocimiento del menú. Pero escucharlo articulado tan explícitamente, oír a esos hombres reducirla a un conjunto de deficiencias basadas únicamente en sus prejuicios, fue como ser desollada viva frente a una audiencia. «Su uniforme estaba arrugado», repitió Sean con un tono conversacional, pero con los ojos absolutamente glaciales.
porque la señorita James ha estado 12 horas de pie trabajando un turno doble. La energía defensiva que detectó probablemente sea agotamiento y el cansancio completamente justificado, que proviene de lidiar con clientes que, como tan amablemente han demostrado, ven al personal de servicio como si fueran menos que humanos. El rostro de Reed se enrojeció. Ahora espere un minuto. Eso no es lo que... En cuanto a su origen, continuó Sam hablando por encima de la objeción de Reed, con la autoridad casual de alguien acostumbrado a ser escuchado. La señorita James es estudiante de enfermería y trabaja aquí para mantenerse a sí misma y a su hermana menor. Mantiene un promedio de 3.8 mientras trabaja a tiempo completo. Conoce este menú mejor que yo. Puede recomendar maridajes de vino que nuestro sommelier ha elogiado. Maneja a clientes difíciles con más gracia de la que merecen, y lo hace mientras gestiona responsabilidades que quebrarían a la mayoría de las personas de su edad. La expresión de Spencer pasó de la seguridad arrogante a la incertidumbre, un destello de algo que podría haber sido vergüenza antes de que lo reprimiera rápidamente. No quisimos faltarle el respeto personalmente. Sí lo hicieron, dijo Sean sin rodeos. Cada palabra fue una falta de respeto. Dedicaron 10 minutos a explicar con gran detalle por qué creen que la señorita James es inherentemente inadecuada para su puesto, basándose en criterios que no tienen nada que ver con su desempeño real, y sí con sus propios prejuicios. Knox, que había guardado silencio desde la llegada de Sam, finalmente habló su voz con un filo de irritación. «Mire, señor Carile, somos adultos aquí. Tuvimos una mala experiencia. Expresamos nuestra insatisfacción y las cosas escalaron. No podemos simplemente considerar esto un malentendido y seguir adelante. Estamos dispuestos a pagar la cuenta si eso resuelve todo». No dijo Sean simplemente porque no solo se negaron a pagar una cuenta. Han intentado humillar a un miembro de mi equipo. Han destrozado propiedad perteneciente a mi establecimiento. Y han dejado claro que consideran fundamentalmente inferiores a las personas que los atienden basándose en factores que no pueden controlar y por los que jamás deberían tener que disculparse. Raven permaneció muy quieta, respirando apenas, observando todo desarrollarse con una mezcla de incredulidad y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Nunca nadie la había defendido así. Ciertamente no alguien con el poder y la autoridad que Sam poseía. Toda su vida había sido una serie de pequeñas batallas peleadas sola, aprendiendo a tragar insultos, a sonreír ante microagresiones, a hacerse más pequeña para no amenazar la comodidad de los demás. La mandíbula de Reed se tensó su falsa amabilidad, evaporándose en una resentida hostilidad. Creo que está exagerando. Dimos una opinión honesta sobre la calidad del servicio. Si eso le incomoda, quizá debería reconsiderar a quién contrata para puestos de atención al cliente. Tal vez buscar personas que se ajusten mejor a las expectativas de su clientela. Mi clientela, dijo Sean, su voz cayendo a algo apenas por encima de un susurro, pero aún así más imponente que cualquier grito, debe esperar ser atendida por profesionales competentes y trabajadores como la señorita James. Si mi clientela espera otra cosa, si entran a mi establecimiento creyendo que su dinero les da derecho a tratar a mi personal como si fueran menos que humanos, entonces no son bienvenidos aquí. ¿Ha quedado claro? La pregunta quedó suspendida en el aire, retórica, pero exigiendo reconocimiento. Los 4 jóvenes estaban en distintos estados de incomodidad, su frente unida desmoronándose bajo la atención inquebrantable de Sam. Los demás comensales habían dejado incluso de fingir no mirar. Todo el restaurante se había convertido en audiencia de este enfrentamiento, testigos del desmantelamiento total de 4 hombres que habían entrado creyéndose intocables. Spencer lo intentó una vez más, su voz adquiriendo un tono suplicante. «Señor Carile, nuestras familias tienen relaciones con sus socios comerciales. Mi padre juega golf con...» «No me importa si su padre juega al golf con Dios mismo», interrumpió Sean, su paciencia evidentemente agotada. «Esto es lo que va a suceder ahora. Van a pagar su cuenta completa. Van a añadir una propina del 50% porque la señorita James se la ha ganado y porque ya han desperdiciado suficiente de su tiempo. Luego van a disculparse con ella sincera y específicamente por su comportamiento.
Después de eso saldrán de mi establecimiento y no volverán. Los ojos de Dylan se agrandaron. Nos está vetando. Los estoy vetando, confirmó Chan. A los 4. De manera permanente. Y me aseguraré de que cada dueño de restaurante que conozco sepa por qué. El rostro de Reed pasó de rojo a completamente pálido. La realidad de las consecuencias finalmente penetraba su burbuja de privilegio. No puede hablar en serio. Todo esto porque una camarera se sintió ofendida. Xan dio un solo paso hacia la mesa. Su presencia física se volvió repentinamente abrumadora. Cuando habló, su voz fue tranquila, pero se escuchó claramente en el restaurante ahora silencioso. Elija sus próximas palabras con mucho cuidado, señor Callaway, porque le prometo que lo que está a punto de decir solo hará que esta situación empeore para usted. La boca de Reed se abrió, luego se cerró. Por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento parecía genuinamente asustado. Raven se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Había soñado con momentos como este, fantaseado con alguien poniendo a clientes arrogantes en su lugar, pero nunca imaginó verlo realmente. Mucho menos así, no con una defensa tan absoluta e inquebrantable de su dignidad. Bien, dijo San, con un tono que retornaba a algo cercano a la cortesía profesional, aunque el acero debajo seguía siendo evidente. Vamos a resolver esta cuenta. Dylan sacó su tarjeta negra de la billetera con manos temblorosas. Su antigua confianza había desaparecido por completo. La colocó sobre la mesa con un cuidado exagerado, como si el acto físico de pagar pudiera redimirlos ante los ojos de San. Las manos de Spencer temblaban visiblemente. Las juntó frente a sí tratando de proyectar calma, pero el gesto solo subrayaba su nerviosismo. Estamos dispuestos a pagar la cuenta, señor Carile, con intereses, con cualquier compensación adicional que parezca apropiada por la inconveniencia. Por primera vez la expresión de San cambió. Una ceja se levantó levemente y algo que podría haber sido diversión oscura cruzó su rostro. La inconveniencia repitió lentamente saboreando la palabra. Así lo llaman. Reed, tal vez el más perceptivo de los 4, pareció reconocer el peligro en el tono de San. Puso una mano en el brazo de Spencer, un gesto de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. La insuficiencia absoluta de la palabra inconveniencia para describir lo sucedido quedó suspendida en el aire como gas tóxico. Chan dio otro paso adelante, y los 4 hombres instintivamente se inclinaron hacia atrás en sus asientos. Fue una reacción subconsciente, un reconocimiento primitivo de que estaban en presencia de un depredador. Sus trajes costosos, sus conexiones familiares, su estatus social. Nada de eso significaba algo frente a una autoridad real, respaldada por poder genuino. Todo lo que habían usado como escudo durante toda su vida, cada ventaja que los había protegido de enfrentar consecuencias, se evaporó en presencia de alguien que operaba en un nivel completamente distinto. ¿Saben qué estaba haciendo allá afuera?, preguntó Shang con tono conversacional, como si hablaran sobre el clima, en lugar de encontrarse en medio de las consecuencias de su intento de fuga. Recibí una llamada telefónica. Un asociado de negocios en Tokio. Un acuerdo por aproximadamente $40 millones, que requería mi atención inmediata y directrices específicas. Se detuvo permitiendo que esa cifra se asentara. $40 millones. Más de lo que cualquiera de ellos vería en su vida. Más que la riqueza combinada de sus familias si la liquidaran. Probablemente más de lo que podían concebir como dinero real y no como números abstractos. Tomé esa llamada afuera porque no hago negocios en mi comedor. Respeto demasiado la experiencia de mis clientes como para someterlos a mi trabajo. La voz de Shan permaneció nivelada, casi agradable, pero con un filo subyacente. Mientras atendía esa llamada, mientras negociaba términos que afectarán cientos de empleos y múltiples asociaciones internacionales, escuché algo a través de las puertas de vidrio. Voces elevadas, risas, ese tipo particular de crueldad que es imposible confundir una vez que la has escuchado demasiadas veces. Knox había pasado de pálido a rojo, un rubor ascendiendo desde su cuello hacia su rostro. Abrió la boca para hablar, pero San levantó la mano palma hacia afuera.
y Knox se congeló. Terminé esa llamada, continuó Sam, su tono ahora cargado de algo frío y peligroso. Le dije a mi asociado que lo llamaría más tarde, arriesgándome a perder una posición ventajosa en la negociación, arriesgándome a que mi empresa perdiera millones en condiciones menos favorables. Terminé esa llamada porque escuché a mi personal siendo irrespetado. Porque escuché a alguien que empleó a alguien bajo mi protección siendo degradado por clientes que permití entrar en mi establecimiento. Dejó que esas palabras se asentaran. Dejó que comprendieran la magnitud de lo que estaba diciendo. Había elegido abandonar una negociación de 40 millones. Por ellos. Más exactamente, había elegido enfrentar su comportamiento por encima de un trato que podría cambiar vidas. Así que cuando hablan de inconveniencia, dijo Shan, su mirada recorriendo a los 4 hombres clavándolos en su sitio uno por uno. Comprendan que no tienen ni la menor idea de la magnitud de la inconveniencia que han causado. No a mí, no a mi negocio, sino, y lo más importante, a la señorita James, quien ha pasado los últimos 20 minutos de su vida siendo sometida a un trato que ningún ser humano debería soportar en el ejercicio de un trabajo honesto. Los 4 jóvenes se levantaron lentamente. Su antigua arrogancia estaba tan completamente destruida que Raven casi sintió un destello de lástima por ellos. Casi. Pero luego recordó a Knox arrojándole el cheque a los pies. Recordó el tono burlón de Reed al descartar su valor. Recordó la condescendiente lástima de Spencer y la crueldad casual de Dylan al hablar de su madre, y la lástima murió antes de formarse por completo. La presencia de Shan había transformado por completo la atmósfera del restaurante. Donde antes había incertidumbre, una situación ambigua que podía resolverse de varias maneras, ahora había absoluta claridad. Este era su dominio. Estas eran sus reglas. Y cualquiera que las violara respondería ante él personalmente, sin importar sus conexiones, su estatus o sus suposiciones sobre cómo funcionaba el mundo. Ahora, dijo Shan, hizo un gesto hacia la mesa que habían abandonado los platos vacíos, y las copas aún esparcidos, el cheque arrugado todavía en el suelo donde Knox lo había lanzado. «Siéntense», ordenó Sam. No era una sugerencia. Escuchen con mucha atención lo que estoy a punto de decir, porque lo que ocurra en los próximos minutos determinará si salen de aquí habiendo aprendido una lección, o si se marchan bajo la custodia de los oficiales de policía que puedo tener aquí en menos de 3 minutos. Los 4 hombres se miraron entre sí. Un intercambio silencioso de pánico y arrepentimiento, y moviéndose como prisioneros condenados, que se acercan al cadalso, regresaron a su mesa y se sentaron. Shan permaneció de pie, imponiéndose sobre ellos una figura de autoridad absoluta y juicio apenas contenido. Y Raven, observando desde donde estaba, sintió que algo cambiaba dentro de ella. La validación de ser defendida por alguien con el poder de hacer que esa defensa tuviera peso real. El peso de meses de pequeñas humillaciones y faltas de respeto, comenzando a levantarse mientras veía a esos 4 hombres obligados a enfrentar la realidad de que sus acciones sí tenían consecuencias. Knox mantenía la mirada fija en la mesa. Las manos de Dylan estaban tan apretadas en su regazo que los nudillos habían quedado blancos. Spencer parecía luchar contra el impulso de mirar hacia la salida, como si estuviera calculando si huir todavía era una opción viable. Reed había sacado su teléfono por reflejo, luego pareció darse cuenta de lo inapropiado que era, y lo guardó con manos temblorosas. Shan se quedó sobre ellos un largo momento, dejando que el peso de su presencia cayera sobre la mesa como algo físico. Luego, lenta y deliberadamente, tomó la 5ª silla de la mesa, la que había permanecido vacía durante toda la comida, y se sentó. El gesto tan casual era más intimidante que si hubiera permanecido de pie. Era una señal de que tenía tiempo, que esto no sería una resolución rápida, que permanecerían allí el tiempo necesario para abordar lo ocurrido. Ajustó ligeramente su posición, movimientos precisos y controlados, y luego giró la cabeza hacia Raven. Su expresión fría y peligrosa al mirar a los 4 hombres se suavizó apenas. No amistosa pero humana, respetuosa. El cambio era sutil pero profundo, comunicando sin palabras que él la veía como una persona, no como un problema a gestionar. «Señorita James»,
dijo San, su voz resonando claramente en el restaurante ahora silencioso. ¿Podría acompañarnos, por favor? No era una orden a diferencia del tono que había usado con los 4 jóvenes. Era una petición genuina dicha con una cortesía que reconocía su agencia y su derecho a decidir si quería participar en lo que venía después. El contraste entre cómo se dirigía a ella y cómo les había hablado a ellos era marcado y deliberado. Raven vaciló un instante. Parte de ella quería negarse a mantener la distancia profesional que le habían inculcado desde su primer día trabajando en servicio. El personal no se sentaba con los clientes. No se involucraba en situaciones fuera de sus funciones asignadas. Pero otra parte de ella, la parte que había hablado con verdad durante los últimos 20 minutos, reconoció que este momento era diferente, que San le estaba ofreciendo algo valioso, un asiento en la mesa literal y metafóricamente. Avanzó con piernas que sentía inestables, tiró suavemente de una silla en el extremo opuesto de la mesa donde estaba sentado Shan, y se acomodó posicionándose de manera que pudiera ver claramente a los 5 hombres. El simbolismo no se perdió en nadie. No estaba encogida, no estaba detrás de ellos, no estaba al margen. Estaba tomando asiento como participante igual en la conversación. Una vez que ella se acomodó, San se recostó ligeramente en su silla, su postura relajada, pero su atención completamente enfocada. «Necesito que me cuente exactamente lo que ocurrió aquí hoy», le dijo a Raven, su tono sereno y medido. Cada detalle, cada palabra que se dijo, cada acción que se tomó. No deje nada afuera por pequeño que parezca. No suavice nada ni trate de ser diplomática. Quiero el relato completo y sin editar de lo que estos hombres hicieron y dijeron. Raven sintió que algo se aflojaba en su pecho. Durante tanto tiempo se había esperado que minimizara, que suavizara los bordes, que hiciera el mal comportamiento de otros más fácil de digerir. Ahora alguien le pedía lo contrario. Se lo exigía. Le daba permiso explícito para decir toda la verdad sin filtrarla para comodidad de nadie. Tomó aire, ordenó sus pensamientos y comenzó. Llegaron alrededor de la 1:30, dijo Raven, su voz más firme de lo que esperaba. Un grupo de 4 sin reserva, pero teníamos una mesa disponible. Los acomodé, llevé agua y menús, expliqué los especiales. Servicio estándar. Primero pidieron bebidas, 2 escoceses, un gin tonic y una copa de vino. Se las llevé enseguida. Mientras hablaba Raven, observó a los 4 hombres. Ninguno de ellos levantó la mirada para verla. Estaban allí como niños obligados a escuchar el recuento de su mala conducta, incapaces de negarlo, pero deseando con desesperación estar en cualquier otro lugar. Durante la comida su comportamiento fue normal al principio. Continuó Raven. Pedidos normales, nada fuera de lo común. Ordenaron aperitivos, platos principales, postres y bebidas después de la cena. El servicio fue fluido. Los revisé regularmente, rellené bebidas, coordiné bien los tiempos. Parecían satisfechos con todo. Se detuvo apretando la mandíbula al llegar a la parte difícil. El problema empezó cuando llevé la cuenta. El total era 347. La puse sobre la mesa en el portacuenta estándar, les agradecí por venir, y me retiré para darles privacidad. Shan asintió ligeramente animándola a seguir su expresión impenetrable. Pero Dylan, aquí Raven, hizo un gesto hacia él sin mirarlo directamente, hizo un comentario. Dijo citando exactamente, «¿De verdad crees que vales tanto? Tienes suerte de que siquiera te permitamos estar de pie en esta mesa. Ahora toma la cuenta y desaparece». Su tono era burlón. Sus amigos se rieron. Estaba claro que les resultaba gracioso. Dylan se removió incómodo, pero no dijo nada. Intenté mantenerme profesional, continuó Raven. Expliqué que solo estaba haciendo mi trabajo, y que si había un problema podía llamar al gerente. Fue entonces cuando Spencer dijo que no necesitaban gerente, que ellos decidirían cuánto pagar, y que en ese momento estaban decidiendo 0. Podía sentir cómo regresaba la ira. El recuerdo era todavía una herida abierta, pero mantuvo la voz firme, decidida a presentar los hechos de forma clara. Les dije que no podía permitir que se fueran sin pagar, que violaba la política del restaurante.
Reed entonces me llamó Sweetheart. El tono de Raven se endureció pronunciando la palabra, y dijo que no le tenían miedo a una camarera. Dijo que yo estaba aquí para servirlos, y que habían decidido que mi servicio no valía ni un centavo. Sugirió que debería haberme esforzado más. La expresión de Shan se oscureció ligeramente, un endurecimiento alrededor de los ojos, una señal de furia controlada. Pero no la interrumpió. Miré alrededor esperando que alguien interviniera, pero nadie lo hizo. Cuando insistí en que tendría que llamar al dueño si se negaban a pagar, Knox se rió. Se inclinó sobre la mesa, tomó la cuenta de mis manos y la rompió por la mitad. La destrozó y arrojó los pedazos sobre la mesa. Las manos de Raven temblaban ligeramente mientras continuaba. Knox dijo, y cito textualmente: ¿Crees que el señor Carile, Alexander Shan Carile, el multimillonario, perdería un segundo por una queja de alguien como tú? Raven sintió la vergüenza de Knox al escucharse a sí mismo. Sintió cómo el color subía a sus mejillas. Luego Dylan dijo: Nuestros cumplidos son el único pago que ella merece. Puso un énfasis en ella, que dejaba claro que no hablaba solo de mi servicio. Hablaba de mí, de quién soy, de cómo me veo. El aire del restaurante se había vuelto espeso, pesado, cargado con el peso de que el racismo fuera nombrado explícitamente en lugar de escondido detrás del lenguaje codificado. Durante todo esto, continuó Raven, usaron palabras específicas, frases específicas. Reed me llamó Sweetheart y me llamó Girl. Spencer habló de que mi uniforme estaba arrugado y cuestionó si yo tenía el trasfondo y la crianza adecuados para la alta cocina. Dijo que existe una gracia natural que viene de la crianza, y que cuando no tienes ese trasfondo, cuando estás abriéndote camino desde donde sea que yo venga, eso se nota. Spencer emitió un pequeño sonido de protesta, pero Shan lo silenció con una sola mirada. Reed dijo que yo tenía una energía defensiva que estaba esperando problemas, lo que creaba una dinámica incómoda. Dijo: Cuando pagas precios premium, esperas un personal que entienda la cultura de la alta cocina, alguien que haya crecido en este mundo. Dijo: No es algo que puedas enseñar, está en la sangre. La voz de Raven era ahora firme, casi clínica, mientras relataba el catálogo de insultos. Luego Knox arrugó la cuenta rota y me la tiró a los pies. Me dijo que adelante, que te llamara. Dijo que yo estaba delirando si creía que te importarían los sentimientos de una camarera. Reed dijo específicamente una camarera negra, haciéndolo explícito lo que antes había sido solo insinuado. Ella vio la mandíbula de Shan tensarse, vio cómo sus manos se aferraban a los reposabrazos de la silla con fuerza apenas contenida. Shan permaneció absolutamente inmóvil durante un largo momento. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos estaban completamente gélidos. Cuando finalmente habló, su voz fue suave, pero llevaba un filo capaz de cortar hueso. ¿Eso es todo?, preguntó a Raven. Ella asintió. Eso es todo. Shan volvió su atención a los 4 jóvenes, cada uno de los cuales parecía desear hundirse en el suelo y desaparecer. Su mirada pasó de uno a otro, tomándose su tiempo, dejándoles sentir el peso de su juicio. «Caballeros», dijo en voz baja, la palabra cargada de ironía. «¿Disputan alguna parte del relato de la señorita James? ¿La citó mal? ¿Exageró o tergiversó algo de lo que se dijo o se hizo?» Los 4 hombres se miraron entre sí. Un intercambio silencioso de pánico y resignación. Podían intentar negarlo, intentar transformar sus palabras en algo menos condenatorio. Pero habían sido escuchados por decenas de testigos. Su comportamiento había sido público, innegable. Y ahora estaba documentado con dolorosa precisión por la misma persona a la que intentaron humillar. Knox fue el primero en hablar con la voz apenas por encima de un susurro. «No, señor». Ella no tergiversó nada. Dylan, dijo Exan, incitándolo a responder. «No, señor Cary», le dijo Dylan con la voz quebrada. «Eso es lo que pasó». Spencer. Reed. Ambos hombres negaron con la cabeza, incapaces de pronunciar su confirmación en voz alta. Shan asintió lentamente, como si su admisión confirmara algo que ya sabía.
Bien, dijo su tono conversacional a pesar de la furia que irradiaba de cada línea de su cuerpo. Aprecio su honestidad al menos en este momento. Shan colocó ambas manos sobre la mesa, el gesto deliberado y definitivo, como un juez preparándose para dictar sentencia. El dorado de su reloj captó la luz de la tarde que entraba por las ventanas, un destello breve que parecía casi teatral. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su presencia física expandiéndose hasta llenar no solo el espacio de la mesa, sino todo el restaurante. Cuando habló, su voz fue tranquila pero cargada de tanta autoridad, que conversaciones a 15 metros de distancia se detuvieron en seco. Déjenme decirles algo sobre cómo construí mi negocio. Comenzó Chan, su mirada moviéndose de un joven al otro con precisión quirúrgica. Empecé sin nada. Sin dinero familiar, sin conexiones, sin el beneficio del apellido correcto o de las escuelas correctas. Comencé con talento, determinación y el entendimiento de que el éxito se construye sobre el esfuerzo de personas que se presentan cada día y hacen el trabajo que otros consideran inferior. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara, observando cómo los ojos de Dylan se abrían ligeramente, como Spencer tragaba saliva. Cada restaurante que poseo, cada propiedad que he desarrollado, cada negocio que me ha convertido en el hombre del que ustedes asumieron que estaría demasiado ocupado para preocuparme por esta situación. Todo descansa sobre una base de personas como la señorita James. Personas que trabajan turnos dobles para financiar su educación. Personas que sonríen a través del agotamiento porque tienen responsabilidades que no les permiten el lujo de rendirse. Personas que se presentan con integridad y profesionalismo, incluso cuando los clientes las tratan como si fueran invisibles, o peor, como si fueran menos que humanas. Knox intentó hablar, pero Shan levantó una mano palma abierta, y la boca del joven se cerró de inmediato. Esas personas, continuó Shan, su voz endureciéndose como acero, son la columna vertebral de todo lo que he construido. Y son sagradas. ¿Entienden lo que significa esa palabra? Significa sagrado, inviolable, protegido. Significa que cualquiera que las irrespete, que intente degradarlas, que actúe como si su humanidad fuera negociable, se convierte en enemigo mío. Personalmente. La temperatura en el restaurante pareció descender varios grados. Raven podía ver a otros miembros del personal, el anfitrión, el sumiller, el ayudante de camarero, quienes habían presenciado el comentario de Upidity, todos observando con expresiones de orgullo feroz y reivindicación. Ese era su dueño, su empleador, trazando una línea en la arena y declarando que su dignidad importaba más que la satisfacción del cliente o las relaciones lucrativas. Ustedes hicieron suposiciones sobre mí, dijo Shan, fijando la mirada en Reed. Supusieron que porque soy rico, porque me muevo en ciertos círculos, porque poseo establecimientos como este, naturalmente tomaría su lado, que priorizaría mantener relaciones con familias como la suya, antes que defender a alguien a quien ustedes consideran una simple camarera. El rostro de Reed había pasado de pálido a gris. Su confianza anterior estaba tan demolida que parecía físicamente más pequeño que 30 minutos antes. Esas suposiciones revelan más sobre ustedes que sobre mí, continuó Shan. Revelan que nunca han tenido que trabajar por nada. Nunca han tenido que ganarse el respeto en lugar de esperarlo como un derecho de nacimiento. Nunca han considerado que su estatus en el mundo podría ser un accidente de nacimiento y no evidencia de superioridad inherente. Luego se volvió hacia Spencer, quien había sido el más explícito al hablar de crianza y trasfondo. Hablaste de gracia natural, de crianza, de cualidades que no se pueden enseñar. Permíteme decirte lo que veo cuando los miro a ustedes cuatro. Su tono era bajo, casi amistoso, lo cual hacía sus palabras aún más devastadoras. Veo derecho. Veo egos frágiles sostenidos por familia, dinero y conexiones sociales. Veo hombres mediocres a quienes les han dicho toda su vida que son excepcionales y que han llegado a creerlo pese a la abrumadora evidencia en contrario. Spencer se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Shan se recostó ligeramente, su postura relajada, pero sus ojos seguían fríos y evaluadores. Así que cuando hablas de crianza trasfondo y aptitud natural, entiende que revelas tu propia insuficiencia.
Dylan tenía lágrimas en los ojos, ya fuera por vergüenza, miedo, o por el simple hecho de estar siendo desmantelado tan completamente en público. Señor Carey, le entendemos. Cometimos un error terrible. Lo sentimos. Pagaremos, nos iremos y nunca volveremos. Por favor. Tienen razón en que nunca volverán, dijo Sam con frialdad. Pero su disculpa hacia mí no vale nada. Yo no soy la persona a la que insultaron. Yo no soy la persona cuyo trabajo intentaron robar. Yo no soy la persona cuya dignidad trataron como entretenimiento para sus amigos. Se volvió hacia Raven por primera vez desde que comenzó su discurso, y su expresión se suavizó apenas. Señorita James, estos 4 hombres le deben varias cosas. Primero le deben el pago de su comida. No solo la cuenta, sino una propina que refleje la calidad del servicio que usted proporcionó, y la compense por el tiempo que desperdiciaron y el malestar que le causaron. Segundo, le deben una disculpa, no, un lo siento, murmurando ni una expresión superficial diseñada para escapar de esta situación, sino un reconocimiento genuino de lo que hicieron, porque estuvo mal y el daño que causaron. Raven sintió que la respiración se le cortaba. Este era el momento. El momento en el que podía aceptar lo que se le ofrecía o exigir más. El momento en que tenía poder real para exigir responsabilidad a personas que probablemente nunca habían sido responsabilizadas por nada en sus vidas. Sean pareció leer sus pensamientos. No tiene que aceptar su disculpa, dijo en voz baja hablándole directamente. No tiene que facilitarles esto. Usted se ha ganado el derecho de rechazar cualquier cosa que no sea genuina. Cualquier cosa que no cumpla con el nivel de respeto que usted merece. Se volvió hacia los 4 hombres, su voz endureciéndose de nuevo. Esto es lo que va a pasar. Ustedes pagarán su cuenta en su totalidad. El total era 347. Agregarán una propina del 50%, lo que equivale a 173.50. Eso lleva su total a 520.50. Knox abrió la boca para protestar, pero Sean lo silenció con una mirada. Esa propina no es negociable. Es una fracción de lo que la señorita James merece por soportar su comportamiento, pero es donde vamos a empezar. Si tienen algún problema con esa cantidad, podemos hablar de agregar el costo del daño emocional, el valor del tiempo que ella pasó lidiando con esta situación en lugar de atender otras mesas, y el daño reputacional que han causado tanto a ella como a este establecimiento. Los 4 hombres se quedaron inmóviles, conscientes de que discutir solo empeoraría las cosas. Una vez que hayan pagado, continuó Sean, se levantarán, mirarán a la señorita James a los ojos y pedirán disculpas. Cada uno de ustedes individualmente expresará lo que hizo mal y por qué fue dañino. Quiero escucharles reconocer el lenguaje racista que usaron. Quiero escucharles admitir que su comportamiento fue impulsado por prejuicio y privilegio. Quiero escuchar un remordimiento genuino, no una contrición estratégica diseñada para minimizar las consecuencias. El restaurante estaba absolutamente silencioso ahora. Incluso los sonidos de la cocina se habían desvanecido, como si todo el personal hubiera dejado de trabajar para presenciar este momento. ¿Y si sus disculpas no cumplen ese estándar?, dijo Sean bajando aún más la voz. Si detecto aunque sea un indicio de falta de sinceridad. O si la señorita James siente que ustedes están cumpliendo el trámite sin significado real. Entonces pasamos al plan B. El plan B implica llamar a mi abogado, quien procederá con cargos por intento de robo, destrucción de propiedad y acoso. Implica que contacte a cada propietario de negocios que conozco en esta ciudad, que son muchos, para asegurarme de que ustedes 4 sean persona non grata en todo establecimiento que valore mi opinión o mi negocio. Implica que tenga una conversación muy detallada con sus familias sobre exactamente lo que sus hijos hicieron en mi restaurante hoy. Reed dejó escapar un gemido, un pequeño sonido de angustia que intentó reprimir, pero no logró. ¿He sido claro?, preguntó Sean. La pregunta era retórica, pero exigía reconocimiento. Las frentes se inclinaron al unísono. El gesto desesperado y derrotado. Bien, dijo Sean. Sacó su teléfono, tocó la pantalla unas cuantas veces y lo levantó para que lo vieran. Estoy poniendo un temporizador. Tienen 2 minutos para decidir cómo dividirán la cuenta. Les sugiero que se apresuren.
Las manos de Dylan temblaban tanto que apenas podía recoger su tarjeta negra de la mesa. Spencer tuvo que intentar 3 veces extraer su billetera del bolsillo. Knox seguía mirando a Sam como si esperara ver algún rastro de suavidad en su expresión, alguna señal de que esto no era tan grave como parecía. Reed simplemente estaba sentado con una expresión enfermiza, su rostro de un tono verde apagado, que sugería que podría vomitar en cualquier momento. Sean permaneció completamente inmóvil, su teléfono visible, el temporizador descendiendo. Cuando llegó al minuto restante, habló de nuevo. 1 minuto restante. Les sugiero que finalicen su método de pago. Knox finalmente sacó su propia tarjeta negra, el mismo crédito ilimitado del que se había sentido tan seguro antes. «Yo la cubro», dijo con voz ronca. «Todo. Solo acabemos con esto». Chan hizo un gesto hacia Raven. «Señorita James, ¿podría procesar el pago?» Raven se levantó sus piernas más firmes de lo que habían estado en horas. Tomó la tarjeta de la mano extendida de Knox, notando cómo él no podía mirarla directamente. Caminó hacia la terminal de pago en la barra, ingresó el monto 520.50. La transacción fue rápida y la máquina imprimió un recibo que ella colocó en un nuevo portacuenta. Cuando regresó a la mesa, dejó el portacuenta frente a Knox y se retiró un paso, su postura recta, su expresión neutral, esperando. Sean miró su teléfono. El tiempo se acabó. La cuenta está pagada. Ahora viene la parte difícil. Miró a cada uno de los 4 hombres uno por uno. «Párense todos». Se levantaron sus movimientos torpes y reacios como estudiantes llamados al frente de la clase para presentar un trabajo que saben que es inadecuado. «Formen una fila», instruyó Chan, en una sola línea frente a la señorita James. Se acomodaron Knox al frente, seguido de Dylan, después Spencer y finalmente Reed en la parte trasera. Parecían convictos en una rueda de reconocimiento, lo cual quizá no estaba tan lejos de la realidad. Sam hizo un gesto hacia Raven. Cada uno dará un paso adelante, hará contacto visual con la señorita James y ofrecerá su disculpa. Recuerden lo que dije sobre especificidad y sinceridad. La señorita James será quien determine si su disculpa es aceptable. Si ella la rechaza, lo intentarán de nuevo. Y si no pueden producir una disculpa aceptable después de 3 intentos, pasamos al plan B. Retrocedió ligeramente, dándole a Raven el centro del escenario, dejando claro que este momento le pertenecía a ella. Knox dio un paso al frente, primero, su constitución atlética pareciendo repentinamente disminuida. Su fanfarronería anterior se había evaporado por completo. Miró a Raven, y ella pudo ver miedo genuino en sus ojos. Pero si era miedo a las consecuencias, o miedo a enfrentar su propia fealdad interior, no podía saberlo. «Señorita James», comenzó Knox, su voz áspera. «Le debo una disculpa. Lo que hice hoy estuvo mal. Le tiré la cuenta a los pies. Usé lenguaje racista. La llamé uppity, que sé que es una palabra con una historia terrible, usada para mantener a las personas negras en su lugar. Me burlé de su situación personal, de la muerte de su madre, de sus dificultades. Hice todo eso porque pensé que podía. Porque pensé que mi dinero y mi estatus significaban que no tenía que tratarla como un ser humano». Se detuvo, tragó con dificultad y continuó. «Estaba equivocado en todo. Usted no merecía nada de lo que hicimos. Solo estaba tratando de hacer su trabajo y nosotros hicimos eso imposible debido a nuestros propios prejuicios y nuestra propia arrogancia. Lo siento. De verdad lo siento. No porque me hayan atrapado, no porque el señor Carile me obligue a pedir disculpas, sino porque lo que hicimos fue cruel, racista y estaba mal». Raven lo estudió durante un largo momento, buscando en su rostro signos de falsedad, alguna señal de que todo era actuación y no remordimiento real. Vio miedo, sí, pero también algo que parecía vergüenza. Vergüenza real. El tipo de vergüenza que surge cuando te obligan a ver tu peor versión reflejada frente a ti y a reconocerla. «Acepto tu disculpa», dijo Raven en voz baja. Knox asintió, el alivio inundando sus rasgos, y dio un paso atrás.
Dylan avanzó después, su rostro enrojecido y manchado, los ojos aún bordeados por las lágrimas que había estado luchando por contener. Parecía más joven de repente, despojado de la capa de sofisticación que su traje costoso y su peinado cuidadosamente estudiado le habían proporcionado. Cuando encontró la mirada de Raven, pareció luchar por sostener el contacto visual. Su enfoque vaciló antes de que lograra obligarse a mantenerlo firme. «Señorita James, lo siento», dijo Dylan, su voz densa con una emoción que podría haber sido genuina o simple autocompasión. «Yo hice el primer comentario, el de no esperar pagar cientos para que usted trajera nuestra comida». Eso marcó el tono de todo lo que siguió. «Me reí cuando mis amigos se burlaron de usted. Participé en la crueldad. Dije que sus cumplidos eran el único pago que merecía. Y lo dije de una manera que dejaba claro que hablaba de quién es usted, no solo de su servicio». Se detuvo tomando aire temblorosamente. «Nunca he tenido que pensar en cómo mis palabras afectan a personas que no se ven como yo o que no vienen de mi mismo entorno. Siempre he dicho lo que he querido porque nadie me hizo enfrentar consecuencias. Hoy, usted lo hizo. El señor Carile lo hizo. Y me avergüenza. Me avergüenza lo que dije, lo que hice, y lo que eso dice del tipo de persona que he sido. Lo siento». Raven lo estudió con atención. A diferencia de Knox, cuya disculpa había tenido un filo de comprensión real, la de Dylan le pareció más performativa, más centrada en sus sentimientos que en el daño causado. Pero había algo en sus ojos, un destello de reconocimiento, la señal de que esto lo cambiaría, o al menos lo perseguiría. No era perfecta, pero quizá era lo mejor que se podía esperar de alguien que apenas empezaba a entender cómo su mundo se estaba desmoronando. «Acepto tu disculpa», dijo Raven, aunque su voz tenía menos convicción que antes con Knox. Dylan asintió rápidamente con alivio y vergüenza, aún luchando por dominar su rostro, y retrocedió. Spencer avanzó y la condescendencia teñida de lástima que había mostrado antes había desaparecido por completo. En su lugar había algo que parecía auténtico horror ante su propio comportamiento. Sus manos estaban entrelazadas frente a él, no a modo defensivo, sino casi suplicante. Y cuando habló, su voz apenas fue un susurro. «Señorita James, lo que dije fue imperdonable», comenzó Spencer, y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Hablé de crianza, de trasfondo y de gracia natural, como si las personas fueran caballos evaluados para carreras. Sugerí que usted no pertenecía a este lugar por su origen, por su raza, porque no creció con los privilegios que yo siempre he dado por sentado. Usé lenguaje racista codificado para disfrazar mi prejuicio como una observación razonable sobre estándares de servicio». Su voz se fortaleció mientras continuaba, como si decir las palabras lo obligara a enfrentar plenamente su peso. La miré y vi a alguien que consideré inferior. No por algo que usted hubiera hecho, sino por prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. O tal vez sí lo sabía y simplemente nunca me importó lo suficiente como para analizarlos. En cualquier caso, es vergonzoso. Usted merece respeto, profesionalismo y decencia humana básica, y en cambio recibió crueldad disfrazada de crítica legítima. Se detuvo encontrando sus ojos directamente. «Lo siento. Siento lo que dije, lo que pensé. Y por ser el tipo de persona capaz de decir esas cosas creyendo que eran aceptables. Usted mostró más gracia y fortaleza en 20 minutos que yo en toda mi vida». Raven sintió algo moverse en su pecho. La disculpa de Spencer se sentía distinta. Había en ella una cualidad de autorreflexión sincera que sugería que realmente aprendería de esta experiencia, no solo buscaría evitar enfrentamientos similares en el futuro. No lo perdonaba completamente, no podía perdonar la crueldad casual con la que había diseccionado su valor, pero sí creía que él entendía, al menos en parte, lo que había hecho mal. «Acepto tu disculpa», dijo Raven suavemente. Spencer asintió, su expresión agradecida y profundamente avergonzada, y se retiró. Reed fue el último, y se veía peor que todos los demás. Su rostro había pasado del verde al gris, su respiración superficial y rápida, como alguien al borde de un ataque de pánico. Cuando dio un paso adelante, tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no perder el equilibrio.
y Raven se preguntó si él realmente podría desmayarse. Pero Reed se enderezó, se recompuso con un esfuerzo visible y la enfrentó. «Señorita James», dijo Reed, su voz quebrada, «no sé cómo disculparme por lo que hice. La llamé Sweetheart y Girl, como si fuera una niña o una mascota. Cuestioné su competencia y su inteligencia. Dije que usted era impotente, que personas como usted aprenden a aceptar la realidad, mientras personas como yo nunca enfrentan consecuencias. Estaba diciéndole explícitamente que su humanidad no importaba, que las reglas que aplican a todos los demás no aplican a hombres con mi trasfondo». Sus manos temblaban visiblemente ahora. «Todo lo que dije, todo lo que hice fue diseñado para recordarle que me consideraba mejor que usted. No por algo que hubiera logrado o ganado, sino porque nací en una familia con dinero y conexiones. La vi trabajando un turno doble para financiar su educación y apoyar a su hermana. Y en lugar de respetar esa dedicación increíble, vi a alguien a quien podía menospreciar sin consecuencias». La voz de Reed se quebró ligeramente. «Usted me demostró que estaba equivocado». Se defendió a sí misma aunque diera miedo, aunque cada consideración práctica le dijera que debía dejarlo pasar. Exigió ser tratada con dignidad y se negó a comprometer eso por nada. Eso requiere valor, un valor que yo no tengo y probablemente nunca tendré. Lo siento. Siento profundamente, genuinamente, haber sido el tipo de persona que le hizo lo que le hice hoy. Raven lo observó durante un largo momento. Su disculpa fue quizá la más completa, la más clara en cuanto a las dinámicas de poder y la crueldad involucrada. Pero también podía ver que gran parte de su angustia provenía del miedo a las consecuencias, y no necesariamente de un despertar moral auténtico. Intelectualmente entendía lo que había hecho mal, podía articularlo con claridad, pero si realmente lo sentía, si eso lo cambiaría, aún estaba por verse. Aún así, había cumplido el estándar que Xan había establecido. Había sido específico, había reconocido el daño y había expresado remordimiento que, aunque complejo en su origen, sonaba genuino. «Acepto tu disculpa», dijo Raven. Reed asintió, luciendo como si fuera a llorar o vomitar o ambas cosas, y retrocedió para unirse a los demás. Los 4 hombres quedaron allí en una fila irregular, ya no el frente unido que habían sido antes. Se veían disminuidos, separados a pesar de su cercanía física, como si la experiencia compartida de humillación hubiera roto los lazos de amistad, o al menos la alianza que alguna vez los conectó. Sam, que había estado de pie a un lado durante las disculpas, observándolo todo con la misma precisión fría, ahora dio un paso hacia adelante. Se colocó ligeramente delante de Raven, un gesto sutil pero inequívoco de protección, y se dirigió a los 4 hombres por última vez. «Van a abandonar mi establecimiento ahora», dijo Shan, su voz cargada de una finalidad absoluta. «Tienen prohibida la entrada permanentemente a esta ubicación y a cualquier restaurante o negocio que posea o en el que tenga participación. Actualmente son 17 ubicaciones en 5 ciudades, y ese número solo crecerá. Enviaré un informe detallado de los acontecimientos de hoy a los gerentes de cada establecimiento, con el que tenga relación, que son muchos». Se detuvo dejando que eso calara. «No contactaré a sus familias. No porque ustedes merezcan esa misericordia, sino porque la señorita James les ha mostrado más gracia de la que se han ganado al aceptar sus disculpas. Sin embargo, entiendan esto si alguna vez escucho que cualquiera de ustedes se involucra en un comportamiento similar en cualquier lugar, si sus nombres cruzan mi escritorio en relación con una queja sobre cómo tratan a trabajadores de servicio o a cualquier persona que consideren inferior, esa gracia termina. ¿Está claro?» 4 cabezas se inclinaron al unísono, el gesto mecánico y derrotado. «Entonces, márchense». Los 4 hombres se dirigieron hacia la salida con el paso torpe y apresurado de personas que desean salir rápido, sin parecer que están huyendo. No se miraron entre sí, no hablaron, no hicieron contacto visual con ninguno de los comensales que los observaban. El único sonido fue el de sus pasos sobre el mármol y el suave whoosh de la puerta al abrirse hacia la luz de la tarde.
La puerta se cerró detrás de ellos con un clic casi delicado, y la tensión que había mantenido al restaurante entero paralizado durante los últimos 40 minutos se liberó de golpe. La conversación estalló en las mesas circundantes. Los miembros del personal volvieron a moverse el ritmo normal del servicio, retomándose lentamente como una máquina que se reactiva tras una parada de emergencia. Pero Raven permaneció inmóvil aún de pie donde había estado durante las disculpas, su cuerpo sintiéndose simultáneamente pesado por el cansancio y liviano con algo que podría haber sido alivio, reivindicación o incredulidad. Shan se volvió completamente hacia ella, y por primera vez desde que había llegado su expresión, se suavizó en algo que se acercaba al calor. No sonrió exactamente, pero la frialdad desapareció de sus ojos, reemplazada por algo más gentil, más humano. Colocó una mano sobre su hombro, un gesto a la vez protector y respetuoso, transmitiendo apoyo sin presunción de intimidad. Su agarre era firme pero no restrictivo. Más que controlarla conectaba a tierra. «Señorita James», dijo Sam en voz baja su tono, dirigido solo a ella a pesar de las decenas de personas aún observando. Lo que hizo hoy requirió una valentía extraordinaria. La mayoría de las personas enfrentadas a ese tipo de crueldad coordinada habrían retrocedido, habrían decidido que su trabajo, sus ingresos, su seguridad importaban más que su dignidad, y eso habría sido comprensible. No hay vergüenza en elegir la supervivencia por encima del principio. Se detuvo y Raven se encontró mirándolo realmente por primera vez. De cerca podía ver las líneas alrededor de sus ojos, señales de que él también había vivido sus luchas, que su riqueza y su poder no habían llegado fácilmente ni sin costo. «Pero usted no retrocedió», continuó Shan. «Se quedó allí y exigió ser tratada como un ser humano. Exigió respeto no porque creyera que iba a ganar, no porque estuviera segura de que yo aparecería para defenderla, sino porque sabía que lo merecía. Ese nivel de integridad es raro, es valioso, y es exactamente el tipo de carácter que quiero representando mis establecimientos». Raven sintió lágrimas arder en sus ojos, la primera grieta en la armadura que había mantenido durante toda esta terrible experiencia. «No fui valiente», dijo su voz áspera. «Estaba aterrada. Pensé que iba a perder mi trabajo. Pensé que se irían sin pagar y me quedarían las consecuencias. La valentía no es la ausencia de miedo», dijo Shan, su mano aún firme en su hombro. «Es actuar a pesar del miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando cada consideración práctica argumenta en contra. Usted estaba aterrada y aún así se mantuvo firme. Esa es la definición de coraje». Retiró su mano de su hombro pero mantuvo el contacto visual. Su expresión era seria pero ya no fría. No va a trabajar el resto de su turno hoy. Va a registrar su salida. Va a irse a casa y también va a tomarse el día de mañana. Ambos días pagados. Por supuesto, usted se lo ha ganado y considerablemente más. Raven empezó a protestar pensando en las horas que necesitaba, en el dinero que no podía permitirse perder. Pero Shan levantó una mano. «No es una sugerencia», dijo, aunque su tono era amable, no autoritario. «Usted ha pasado por algo traumático. Su cuerpo está funcionando con adrenalina ahora mismo. Pero cuando eso desaparezca, va a desplomarse. Necesita descanso. Necesita tiempo para procesar lo que ocurrió. Y necesita saber que cuidarse a sí misma no pone en riesgo su trabajo». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación que le entregó. «Aquí tiene mi número directo. No el de un asistente, no el de una secretaria. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, experimenta algo parecido a lo que ocurrió hoy, me llama inmediatamente. No duda. No se preocupa por molestarme. No intenta resolverlo sola primero. Me llama y yo me encargo». Raven tomó la tarjeta, sus dedos temblando ligeramente, al sostener el pequeño rectángulo de cartón fino y caro. Le pareció increíblemente pesado cargado con la promesa que representaba. Además, añadió Shan, su expresión transformándose en algo que podría haber sido aprobación o respeto. «Vamos a conversar la próxima semana sobre su futuro aquí». Su compostura bajo presión, su capacidad para articular situaciones complejas con claridad,
su compromiso con los principios por encima de la conveniencia. Estas son cualidades de liderazgo. Tenemos un puesto de asistente de gerente, que se abrirá en 2 meses. El salario es considerablemente más alto que lo que gana ahora. Las horas son más predecibles y se vería excelente en solicitudes para puestos de enfermería después de graduarse. El aliento de Raven se suspendió. Señor, yo no sé qué decir. Diga que lo pensará, respondió San. Diga que se tomará estos 2 días para descansar y recuperarse, y luego hablaremos de opciones. Hoy demostró que es alguien en quien vale la pena invertir, señorita James. No hago esas evaluaciones a la ligera. Retrocedió un paso recuperando su porte profesional, aunque la calidez en sus ojos permaneció. Ahora váyase a casa, cuídese, abrace a su hermana y sepa que lo que hizo hoy importó. No solo para usted, sino para cada miembro del personal en este edificio que la vio negarse a aceptar ser tratada como menos que humana. Nos recordó a todos por qué la dignidad no es negociable. Raven asintió sin confiar en su propia voz para hablar sin quebrarse por completo. Se giró y caminó hacia la parte trasera del restaurante, hacia el área del personal donde podía recoger sus cosas y marcar su salida. Detrás de ella escuchó los sonidos normales del servicio reanudándose el ritmo cómodo de un restaurante en plena operación. Pero también escuchó algo más. Aplausos dispersos comenzando en una mesa y extendiéndose a otras. Clientes reconociendo lo que habían presenciado. Reconociendo el coraje que había requerido que ella se mantuviera allí y exigiera respeto. Cuando empujó la puerta hacia la parte trasera del restaurante, se encontró rodeada por sus compañeros de trabajo, los otros meseros ayudantes y miembros del personal de cocina que habían visto todo desarrollarse. No hablaron, pero sus expresiones lo dijeron todo. Orgullo, apoyo, solidaridad, el reconocimiento de que algo importante había ocurrido ese día. Algo que iba más allá de una mujer y 4 clientes racistas. María, la mesera principal que llevaba 12 años trabajando en Cariles, dio un paso al frente y abrazó a Raven con fuerza. «Lo hiciste bien, mija», susurró. «Lo hiciste muy, muy bien». Y finalmente, rodeada de personas que entendían el peso de lo que exigía el trabajo de servicio y el valor que se necesitaba para insistir en la dignidad, Raven se permitió llorar. Raven estaba ahora en la sala de descanso del personal, su uniforme aún impecable, a pesar de las horas que llevaba usándolo. Su reflejo le devolvía la mirada desde el pequeño espejo montado sobre los casilleros. El rostro que veía era el suyo. Pero algo en él había cambiado. El cansancio seguía allí escrito en las ligeras sombras bajo sus ojos y en la tensión alrededor de su boca. Pero había algo más ahora también. Algo que no estaba allí por la mañana cuando llegó a su turno. Se veía más fuerte, más firme, como si el acto de defenderse, de negarse a doblarse bajo la presión, hubiera cambiado algo dentro de ella, algo en su postura, en la manera en que se sostenía. Sus hombros estaban más rectos, su mirada más estable. La máscara profesional que había aprendido a usar, la que la hacía más pequeña y más manejable para los clientes, que esperaban deferencia, se había quebrado, revelando a alguien más auténtico debajo. María la había soltado hacía unos minutos, pero otros miembros del personal seguían cerca. Su presencia era un silencioso acto de solidaridad. Jerome, el jefe de cocina, que rara vez salía de su dominio, se había acercado específicamente para estrecharle la mano y decirle que los había hecho sentir orgullosos a todos. Vanessa, la sumiller, la abrazó fuerte y le susurró que llevaba años queriendo hacer lo que Raven hizo, pero que nunca encontró el coraje. Incluso Marcus, el gerente general, a quien Raven siempre había considerado algo distante y demasiado corporativo, la buscó para decirle que la defensa de Sean había sido exactamente lo que esta industria necesitaba más. Pero bajo el apoyo y las felicitaciones, Raven sentía que algo cambiaba dentro de ella. Algo más profundo que las secuelas inmediatas del enfrentamiento. Había cruzado un umbral ese día, atravesado una barrera invisible que separaba a la persona que había sido de la que estaba comenzando a ser. La antigua Raven, la que entró a su turno esa mañana, habría retrocedido eventualmente. Habría buscado minimizar el conflicto, suavizar la fealdad,
proteger sus ingresos a costa de su dignidad. Esa Raven había sido entrenada por años de necesidad para elegir la supervivencia sobre el principio. Pero la nueva Raven, la que estaba de pie ahora en la sala de descanso, con la admiración de sus compañeros calentándole la espalda, entendía algo fundamental. Sobrevivir a costa del respeto propio no es realmente sobrevivir. Es una erosión lenta, una disminución gradual que ocurre tan despacio que no te das cuenta hasta que un día miras al espejo y no reconoces a la persona que te mira. Pensó en Knox, arrojándole la cuenta a los pies. Ese instante en que cada instinto le gritó que solo la recogiera, que aceptara la degradación, que se hiciera lo suficientemente pequeña para que la crueldad se deslizara sin dejar cicatrices. Resistió ese instinto. Se quedó allí, lo miró a los ojos, y se negó a participar en su propia deshumanización. Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella. Una cadena que había llevado tanto tiempo que había olvidado que existía. Raven sacó su teléfono del casillero y vio 14 llamadas perdidas, 37 mensajes de texto y docenas de notificaciones de redes sociales. Su corazón dio un salto, el miedo inundándola. Alguien lo había grabado. Por supuesto que alguien lo había grabado. Hoy en día todo se grababa, cada confrontación, cada crisis documentada, compartida y diseccionada por desconocidos que juzgarían su comportamiento, sus palabras, su derecho a haberse defendido. Con los dedos temblando, abrió sus mensajes. La mayoría eran de números desconocidos. Pero mientras los desplazaba, el miedo se transformaba en otra cosa. No eran amenazas, no eran críticas, no eran acusaciones de que había sido demasiado agresiva o demasiado sensible. Eran mensajes de apoyo. Vi lo que pasó en Cariles. Fuiste increíble. Gracias por defenderte. Mi hija es mesera y enfrenta esto constantemente. Tu valentía acaba de cambiar cómo voy a manejar las cosas en mi propio trabajo. Yo estaba en el restaurante hoy. Verte negarte a retroceder me recordó mi propio valor. Las notificaciones de redes sociales eran similares. Alguien efectivamente había grabado partes del enfrentamiento y el video ya se estaba difundiendo rápidamente, pero los comentarios no eran lo que ella temía. La gente elogiaba su compostura, su claridad, al expresarse su negativa a dejarse disminuir. Otros trabajadores de servicios compartían sus propias historias de maltrato, de veces en que habían retrocedido, de veces en que desearon haber tenido el valor de defenderse. La conversación había crecido más allá de su experiencia individual, transformándose en algo más grande, algo sobre dignidad, respeto y el trato hacia los trabajadores que mantenían en marcha la maquinaria de los privilegios cómodos. Claro que había comentarios negativos también. Personas preguntando por qué había hecho tanto escándalo por un desacuerdo. Gente sugiriendo que había sido demasiado sensible o que buscaba confrontación. Algunos defendían a los 4 hombres o afirmaban que estaba jugando la carta racial. Pero incluso esos comentarios estaban siendo desafiados. Otras voces intervenían para explicar por qué su respuesta había sido justificada, por qué el lenguaje usado había sido racista, por qué no era razonable esperar que la gente aceptara maltrato sin protestar. Raven cerró el teléfono y lo volvió a guardar en su casillero. La respuesta pública importaba, pero no tanto como lo que ella sentía internamente. La validación era agradable. El apoyo era significativo. Pero en última instancia, el cambio más importante estaba ocurriendo dentro de su propio corazón. Se cambió el uniforme lentamente. Cada botón, cada cierre, se sentían significativos, como si estuviera desprendiéndose de un disfraz que ya no le quedaba bien. Los pantalones negros y la camisa blanca que habían representado su identidad profesional durante 8 meses, ahora parecían artefactos de otra vida. Los dobló con cuidado, los guardó en su casillero, y se puso su propia ropa jeans, un suéter cómodo, zapatillas gastadas pero perfectamente amoldadas. Cuando salió de la sala de descanso 15 minutos después, el restaurante seguía en pleno funcionamiento. El servicio de cena estaba comenzando, llegaban nuevos clientes, y la clientela de la tarde era reemplazada gradualmente por la del anochecer. La vida avanzaba, el ritmo del restaurante continuaba pese a la interrupción ocurrida horas antes.
Raven caminó por el comedor hacia la salida, pasando junto a la mesa donde todo había ocurrido. Ya había sido reorganizada, la cuenta rota había desaparecido. Los manteles estaban limpios, los cubiertos perfectamente colocados. Una pareja joven ocupaba ahora los mismos asientos donde los 4 hombres se habían sentado antes, riéndose mientras revisaban el menú, completamente ajenos al drama que había ocurrido en ese mismo lugar. El restaurante había absorbido la crisis y seguía adelante como siempre lo hacían los restaurantes, como siempre lo hacían las personas avanzando, porque era la única dirección posible. Pero Raven sabía que ella estaba llevando algo consigo, algo que cambiaría la forma en que caminaría por el mundo. Había descubierto que su voz tenía poder, que defenderse no solo era posible, sino necesario, que el costo del silencio era mayor que el costo de la confrontación, que el coraje no era algo que se tenía o no se tenía, sino algo que se elegía momento a pesar del miedo. Cuando se acercaba a la salida, Xan apareció desde la dirección de su oficina, aún con el traje azul marino y la camisa desabrochada, aún irradiando esa aura de autoridad controlada. Interceptó su camino su expresión seria pero no dura. «Miss James», dijo en un tono lo suficientemente bajo para que no se oyera desde las mesas cercanas. Antes de que se vaya, quería asegurarme de que entendiera algo. Raven se detuvo dándole toda su atención. «Lo que pasó hoy tendrá repercusiones», continuó Shan. «La historia ya se está difundiendo dentro de la industria y más allá. Recibirá atención, parte será positiva, parte no tanto. La gente tendrá opiniones sobre cómo actuó, sobre si estuvo justificada, sobre lo que todo esto significa. Eso es inevitable». Hizo una pausa, sus ojos azul-gris, estudiando su rostro con la misma intensidad que antes dirigió a los 4 hombres. Pero ahora esa intensidad se sentía protectora, no amenazante. «Lo que necesito que recuerde es esto», dijo con firmeza. «Usted tuvo absolutamente la razón. Se comportó con una compostura y una dignidad extraordinarias. Y quien sugiera lo contrario solo revela sus propios prejuicios y limitaciones. No deje que el ruido le haga dudar de lo que sabe que es verdad». Raven asintió sintiendo cómo la verdad de sus palabras se asentaba en sus huesos. «Gracias, señor Carile», dijo, «por todo lo que hizo hoy, por creerme, por defenderme, por hacerlos responsables. Gracias a usted por darme la oportunidad de defender a alguien que vale la pena defender», respondió Shan. «Mis establecimientos son mejores porque gente como usted trabaja en ellos. No lo olvide». Extendió su mano. Un gesto de respeto entre iguales, no entre empleador y empleada. Raven estrechó su mano sintiendo el agarre firme y el calor de una consideración genuina. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, la empujó y salió a la luz del atardecer. El aire afuera era fresco y claro, el tipo de clima otoñal perfecto, que hacía que la ciudad se sintiera casi mágica. Raven se detuvo un momento en la acera, dejando que el sol calentara su rostro, sintiendo cómo la tensión del día empezaba a deshacerse en sus músculos. A su alrededor, la ciudad seguía con su ritmo habitual. Los autos pasaban por la calle. Los peatones caminaban apurados con pasos decididos. El mundo continuaba vasto e indiferente a los dramas individuales. Pero Raven se sentía diferente, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba desde hacía demasiado tiempo. Había olvidado cómo se sentía estar erguida sin él. El cansancio seguía allí profundo, instalado en los huesos, pero ahora era un cansancio limpio. El tipo de agotamiento que llega después de pelear una batalla que valió la pena, no, el que viene de reducirte para ser aceptable. Sacó su teléfono y llamó a Hannah. Su hermana respondió al segundo tono, su voz llena de la energía particular de una adolescente de 15 años que acaba de llegar de la escuela. «Ray, ¿saliste temprano del trabajo?» «Sí», respondió Raven sonriendo al escuchar la voz de su hermana. «Estaré en casa en unos 30 minutos. ¿Quieres que compre la cena? Podemos pedir algo rico. Mi invitación». «¿De verdad? Pero pensé que estábamos en modo ahorro hasta que...» «Lo estamos», interrumpió Raven con suavidad. «Pero hoy es especial. Te lo explicaré cuando llegue a casa.
Pero Hannah, necesito que sepas algo. Necesito que sepas que defenderte siempre vale la pena. Incluso cuando da miedo, incluso cuando crees que puedes perderlo todo. Tu dignidad no es negociable. ¿De acuerdo? Recuérdalo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Hannah percibía claramente que algo importante había pasado, pero no sabía cómo preguntarlo. Está bien, dijo por fin. Lo recordaré. ¿Estás bien? ¿Lo estoy? Dijo Raven. Y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. De verdad lo estoy. Te veo pronto, niña bonita. Terminó la llamada y empezó a caminar hacia la estación del metro. Su paso era tranquilo, su mente repasando los eventos del día, pero ahora desde otro ángulo. Descendió las escaleras hacia la estación, el olor familiar del transporte subterráneo, envolviéndola, y esperó su tren. A su alrededor, otros pasajeros miraban sus teléfonos, leían libros, o simplemente permanecían allí con esa quietud cansada que surge después de un día largo. Nadie en ese vagón sabía lo que le había ocurrido. Nadie podía ver el cambio que había sucedido dentro de ella. Pero ella lo llevaba consigo de todos modos, una fortaleza silenciosa que no necesitaba validación externa para ser real. Cuando llegó el tren, Raven encontró un asiento y se acomodó para el viaje a casa. A medida que el vagón se sacudía en movimiento, alejándola de Caril's y llevándola hacia su pequeño apartamento donde Hannah la esperaba, cerró los ojos y se permitió sentirlo todo. El cansancio, sí, pero también el orgullo. La rabia por lo que había pasado, pero también la satisfacción de no haberse dejado disminuir. La conciencia de lo cerca que estuvo de ceder. Y la gratitud profunda de no haberlo hecho. Mañana descansaría, procesaría todo con más claridad. Probablemente lloraría de rabia y dejaría salir todas las emociones que había reprimido durante la confrontación. Llamaría a su asesora académica para confirmar que seguía en camino para el semestre de primavera. Abrazaría a Hannah y se aseguraría de que su hermana entendiera la lección de hoy sin cargar con los detalles. Y comenzaría a pensar en lo que un puesto de gestión podría significar para su futuro, para sus metas, para el camino que estaba construyendo hacia convertirse en enfermera. Pero esa noche, viajando en el metro, mientras el sol poniente proyectaba sombras largas a través de los tramos elevados de la vía Raven James, se permitió simplemente ser. Existir en el espacio entre quien había sido y quien estaba empezando a convertirse. Llevar consigo el conocimiento de que cuando más importaba, eligió la dignidad por encima de la seguridad, el coraje sobre la complacencia, el respeto propio sobre la supervivencia. Y en esa elección descubrió algo esencial, que era más fuerte de lo que había imaginado, más valiente de lo que había creído, y digna de cada gramo de respeto que había exigido. El tren la llevó a casa y Raven se quedó allí sentada con su fuerza silenciosa, transformada por la valentía en alguien que nunca más aceptaría ser tratada como menos que humana. Los 4 chicos ricos recordarían este día como un momento de humillación y consecuencias. Pero Raven lo recordaría como el día en que aprendió a mantenerse firme, sin disculparse, a exigir respeto sin concesiones, y a reconocer que su valor nunca dependió del reconocimiento de nadie. Ella siempre había sido valiosa. Hoy finalmente lo creyó. Gracias por acompañarme hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia tocó tu corazón, espera a ver lo que viene. Es aún más poderoso e inspirador de lo que imaginas. Así que no te vayas. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para sumergirte en otra historia increíble que te dejará con la boca abierta. Créeme, no te arrepentirás.